Hola de nuevo amigos YouTubenautas. Acompáñenme a escuchar el siguiente relato de un anónimo que vivió una experiencia en su lugar de trabajo. ¿Hará esta historia? ¿Qué creas? ¿Si existe una continuación de la vida después de la muerte? ¿Nos llevaremos el último sentimiento que pasó por nosotros antes de morir? Averiguémoslo con la siguiente historia. Narración de un anónimo, Las paredes que recuerdan. Esta es una experiencia que viví hace ya muchos años, cuando era más joven y aún vivía con mis padres. En aquellos días, estaba en la universidad y como todo estudiante, valoraba profundamente cualquier ingreso extra que me permitiera un poco más de independencia. Tener algo de dinero propio, aunque no fuera mucho, representaba libertad, podía moverme a mi antojo, comprar lo que necesitaba sin pedir y empezar a tomar las riendas de mi vida. Mi padre, hombre trabajador y detallista, se dedicaba al mantenimiento general de inmuebles. Tenía una amplia cartera de clientes, desde residencias de zonas exclusivas hasta propiedades más humildes. Su experiencia y reputación lo hacían confiable para encargos que iban desde reparaciones simples hasta remodelaciones profundas. Era habitual que, en épocas en las que tenía muchos encargos simultáneos, me pidiera apoyo para tareas que no requerían conocimientos técnicos complejos, limpieza de obra, desmontaje, movimientos de materiales, etc. Uno de esos trabajos me llevó a una zona de la ciudad con historia. Una de esas urbanizaciones de clase media alta que surgieron hace décadas, producto del esfuerzo colectivo de asociaciones o comités que levantaron grandes complejos de viviendas. Muchas de esas casas fueron construidas con diseños repetidos, casi idénticos entre sí, tanto en fachada como en distribución interna. El objetivo era reducir costos y acelerar la construcción. Hoy, sin embargo, muchas de esas casas estaban abandonadas o vendidas, víctimas del tiempo y de las crisis económicas que golpearon con fuerza a muchas familias limeñas. La propiedad a intervenir era una de esas viviendas en aparente estado de abandono. Desde afuera, su aspecto ya era desalentador, pintura descascarada, puertas reforzadas con cadenas oxidadas, ventanales sellados con madera y un jardín completamente devorado por las malas hierbas. El encargo, me explicó mi padre, era simple: vaciarla, limpiarla y dejarla lista para una remodelación profunda, pues sería convertida en un local comercial. El contratista quería empezar con todo desde cero. Al llegar el primer día, sentí de inmediato una extraña contradicción. Aunque la casa se encontraba justo al borde de una avenida transitada, en su interior reinaba un silencio absoluto. No se oía ni el rumor lejano del tráfico, ni los sonidos habituales de la calle. Era como si la casa misma hubiera creado una burbuja de aislamiento a su alrededor. Me pareció raro, pero lo agradecí. Puse mis audífonos y comencé a trabajar con música a buen volumen. Los 2 primeros días se me fueron en retirar basura. No era basura reciente, no, eran objetos cubiertos por décadas de polvo. Ropas viejas, revistas descoloridas, utensilios de cocina, juguetes rotos. Todo lucía como si el tiempo se hubiese detenido de pronto. Había un aura de tristeza que impregnaba cada objeto, como si cada uno contara una historia detenida en el instante exacto del abandono. En medio de todo eso, no voy a mentir, tenía una pequeña esperanza de encontrar algo valioso. Tal vez una moneda antigua, una joya olvidada, un billete escondido, pero no. Solo polvo, hollín y silencio. Fui avanzando habitación por habitación. Cada espacio parecía resistirse a ser tocado, como si el polvo que cubría todo fuera una capa protectora que no debía romperse. Finalmente, llegué al segundo piso, a una sala amplia, una especie de dormitorio colectivo. Había restos de camas metálicas, colchonetas raídas y una sola puerta, retirada, que conectaba con el resto de la casa. Aquel ambiente me hizo sentir algo que hasta hoy no logro explicar con claridad, una mezcla de encierro, nostalgia y amenaza. Era como si alguien estuviera esperando a que yo entrara para cerrar la puerta y dejarme atrapado ahí dentro. Lo curioso es que la puerta ni siquiera estaba. Esa sensación irracional me acompañó durante todo el tiempo que trabajé allí. La ventana principal de esa habitación estaba tapiada con gruesas maderas y apenas entraba luz a través de una ventanita lateral del baño contiguo.
Seguí limpiando con mis audífonos puestos, intentando ignorar la atmósfera pesada del lugar. Pero cada minuto se volvía más denso, más espeso. Sentía que alguien me miraba desde alguna esquina, aunque sabía que estaba completamente solo. Fue en el baño donde algo me llamó la atención. Encima del lavamanos había un viejo espejo con cajón, el típico mueble antiguo de baño. Lo curioso es que tenía un pequeño candado oxidado. Aquello despertó mi curiosidad. ¿Por qué alguien candaría un espejo? Según las instrucciones que me dio mi padre, todo lo que no estuviera empotrado debía ir a la basura, así que desmonté el mueble con unas herramientas y forcé el cajón. El interior estaba casi vacío. Solo contenía unos pocos artículos de aseo, resecos y sin uso evidente desde hace décadas. Y entre ellos, una fotografía. Estaba bastante deteriorada, descolorida, como comida por la humedad. Apenas se distinguía el rostro de un hombre con un peinado muy antiguo, probablemente de los años 70 o 80. Por alguna razón, no quise tirarla. Me pareció irrespetuoso. La dejé a un lado, como si necesitara algún tipo de despedida. En los días siguientes, mientras raspaba las paredes y retiraba restos de papel tapiz para preparar todo para la pintura, comenzaron los ruidos. Golpes secos. Puertas que se azotaban en el primer piso. Al principio pensé que era producto de las corrientes de aire. Luego supuse que podía ser el eco de las casas vecinas. Pero los sonidos se hacían más intensos, más definidos, más intencionados. Llegué a pensar que tal vez alguien se había metido a robar herramientas o materiales. No sería la primera vez. Pero bajaba a revisar y no encontraba nada. Siempre me iba antes de que oscureciera, porque no había energía eléctrica y la casa se volvía una trampa de sombras. Pero ese día en particular, mientras recogía mis cosas, recordé que había dejado unos baldes sin tapar en el cuarto grande del segundo piso. Subí rápido, sin pensar mucho, ya en penumbras. Apenas crucé el umbral de la habitación, un escalofrío brutal me recorrió la espalda. Fue como si algo, o alguien, me atravesara el cuerpo. Ni siquiera la música de mis audífonos pudo tapar la sensación de peligro. Era miedo puro. Miedo animal. Sentía que si hablaba, si hacía ruido, si corría, activaría algo. Un mecanismo, una mirada, una presencia. Intenté gritar, soltar un insulto, una grosería que me hiciera sentir más fuerte, pero no pude. La voz se me quedó atrapada en la garganta. Con movimientos lentos, como si caminara sobre cristales, me di media vuelta. Bajé las escaleras en silencio absoluto. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Llegué a la puerta de entrada, tomé mi mochila sin mirar atrás y salí disparado. La calle, iluminada por los faroles, parecía un mundo completamente distinto. Respiré profundo y me atreví a voltear. Entonces, desde dentro de la casa, escuché un último azote de puerta. Fuerte. Definitivo. Sentí que había escapado de algo que no podía nombrar. Esa noche, ya en casa, le conté todo a mi padre. Me escuchó en silencio y luego, como si ya lo supiera, me habló de la historia de esas casas en Surco. Viviendas de familias acomodadas que lo perdieron todo durante las crisis económicas que azotaron Lima en los años 80 y años 90. Empresarios arruinados, gente que pasó de la abundancia a la miseria en meses. Historias de suicidios, de depresiones, de familias que se rompieron para siempre. Historias que, tal vez, quedaron atrapadas entre esas paredes. Historias que hoy se manifiestan con ruido, con sombras, con presencias. Nunca volví a esa casa, hasta muchos años después, cuando supe que ahí habían abierto una clínica. Pero incluso entonces, algo permanecía. Se decía que, cada año, al menos un paciente moría en circunstancias extrañas. Como si aquel lugar siguiera cobrando una especie de cuota, una ofrenda silenciosa. Una advertencia para quienes se atrevan a olvidar que, a veces, los muros no solo sostienen techos, también guardan memorias. Y a veces, esas memorias no quieren ser despertadas. Muchas gracias si llegaste al final. No te olvides contarnos en los comentarios si tienes una experiencia parecida a esta.
Y si te gustan historias como esta, no te olvides darme un follow y un like. Eso ayudaría bastante a nuestro canal. Gracias.